El ejercicio 21 dice, literal A, los puntos de la gráfica f de x igual a x cuadrado son los de la forma x, x cuadrado. Muestra que cada uno de tales puntos equidista del punto 0 un cuarto y de la gráfica g de x igual a menos un cuarto. Véase la figura 30. Esta es la figura 30. Y bueno, para ello basta hacer el cálculo de la distancia entre el punto de coordenadas x, x cuadrado, el punto 0, un cuarto, y del punto x, x cuadrado, el punto x, menos un cuarto, ¿verdad? Entonces, vamos a llamar P al punto 0, un cuarto, y la distancia de F a P sería, pues, por definición, la raíz de x cuadrado menos un cuarto, ¿verdad? Que es la diferencia de los valores en y elevado al cuadrado, más x menos 0 al cuadrado. Esperando eso es x a la cuarta menos x cuadrado sobre 2, más un 16avo más x cuadrado, lo que nos da esto último, ¿verdad? Y lo que tenemos aquí dentro de esta raíz no es otra cosa que x cuadrado más un cuarto elevado al cuadrado, más 0, y ese 0 lo podemos escribir como x menos x al cuadrado. Esto último, si nos enfocamos bien, es x cuadrado más un cuarto, que sería x cuadrado menos un cuarto, que es lo que vale esta recta en y, ¿verdad? Más x, el x de aquí, menos el x de acá, que es lo que tenemos acá. Ah, ya, entonces, ¿qué es esto? Esto es la distancia del punto de F a la recta G. Entonces ya hemos demostrado que la distancia de F a P es igual a la distancia de F a G. Por el ítem B dice, da una recta horizontal L, gráfica de la función g de x igual a lambda, y un punto P de coordenadas alfa, beta, no situado en la recta L, de manera que lambda es distinto de beta, demuestra que el conjunto de todos los puntos x, y equidistantes de P y de L es la gráfica de una función de la forma ax cuadrado más bx más c. ¿Cuál es dicho conjunto si lambda es igual a beta? Entonces, la situación posible es así. O bien el punto está por encima de la recta o está por debajo de la recta. En ambos casos, la condición es que la distancia de g a f, es decir, de la recta g a la función deseada, sea igual que la distancia del punto P a la función f. Que resolviendo en la ecuación sería esto, ¿verdad? Sería la distancia de g a f. Ah, ya. Vemos que la distancia de g a f, para hallar la distancia más corta entre la función y esta constante, el valor en x es el mismo. Entonces hacemos x menos x al cuadrado más lambda menos el valor de la función en x, que es f de x al cuadrado. Esto tiene que ser igual a el punto x menos a al cuadrado menos alfa al cuadrado más el valor en y de f de x menos beta al cuadrado. Entonces esa es la condición. Ahora solamente resta operar esto, ¿verdad? Elevando cada miembro al cuadrado nos da eso. Resolviendo los binomios da esto. Y aquí f cuadrado se cancela a ambos lados. Este miembro de aquí con este miembro de acá. Entonces las cosas nos quedan así. Pasando todo lo que tiene fx al lado izquierdo, vamos a decir que es fx por menos 2 lambda más 2 beta es igual a x cuadrado menos 2x alfa más alfa cuadrado más beta cuadrado menos lambda al cuadrado. Ahora pasando este miembro a dividir nos queda así. Fx igual a 1 sobre... Y bueno, como lambda es distinto de beta, esto es distinto de 0, ¿verdad? Beta menos lambda es distinto de 0, así que estas fracciones están bien definidas. Ahora, haciendo a igual a 1 sobre 2 por beta menos lambda, b igual a menos alfa sobre beta menos lambda, c igual a alfa cuadrado más beta cuadrado menos lambda cuadrado sobre 2 por beta menos lambda, ya tenemos que fx igual a x cuadrado más bx más c, lo que se querría, ¿no? Lo que se quería. Ya, ahora dice... ¿Cuál es el dicho conjunto si y es igual a beta? Entonces, si y es igual a beta, eso quiere decir que el punto está sobre la recta. ¿Qué pasaría si el punto está sobre la recta? ¿Cuál es el conjunto de puntos que está a la misma distancia del punto que de la recta? Bueno, entonces en ese caso haríamos algo así, ¿no? Tendríamos que esta es la recta, por ejemplo. Y esto de aquí sería el punto. Ahora, ¿cuál sería el conjunto de puntos que equidistan de este punto y de la recta? Entonces, ya. Ahora tendríamos que ver que
que plantear la misma ecuación. Decir que la distancia del punto, digamos que aquí tenemos una función f, ahora sería decir, la distancia de f al punto sea igual a la distancia del punto a la recta. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que de los valores en y van a ser los mismos. Es decir, el punto ya no va a ser de coordenadas alfa, beta, sino de alfa, lambda. Entonces, aquí mismo planteamos a ver si se puede. Por el momento de animar, escribirlo. ¿Qué pasaría si cambiáramos lambda por beta? Perdón, beta por lambda. Sería beta por lambda acá. Tendríamos lambda al cuadrado, ¿verdad? Ya, ajá. Tendríamos eso. Y aquí, ¿qué se puede simplificar? Bueno, lambda cuadrado de aquí con el lambda cuadrado de acá, ¿verdad? F cuadrado de aquí con el F cuadrado de acá. Y allí, ¿qué nos quedaría? Ahí ya nos quedaría, bueno, aquí sería lambda otra vez, significa esto con esto. ¿Y qué nos queda? Que x cuadrado más a cuadrado es igual a 0. O sea que x cuadrado es menos alfa al cuadrado. Pero si alfa, a ver, perdón. A ver, queda, y a ver, uy. En realidad quedan estos tres miembros, ¿verdad? Y eso se puede, eso es x menos alfa al cuadrado. O sea, lo único que nos queda es en realidad x menos alfa al cuadrado igual a 0, porque todo lo demás se simplificó, ¿no? Ya. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que x es igual a alfa. ¿Eso qué quiere decir? Ah, ya. ¿X qué era? X era el punto de la función, ¿verdad? Entonces, bueno, entremos otra vez en el gráfico. Si aquí era, imaginemos que esta es la recta y sobre él está el punto. Alfa, lambda. Y aquí estamos viendo que el x de la función es igual a alfa. ¿Eso qué quiere decir? Ah, ya. Eso quiere decir que el único punto que está del punto y de la recta, pues sería el mismo punto. O sea, ya tendríamos la solución a nuestro problema. ¿Ya? No podría pensar, bueno, pudiese ser una recta horizontal, perdón, una recta vertical que pasara por el punto. Pero no, porque dicha recta vertical, por ejemplo, si hiciésemos algo así, distancia de la recta a esta otra recta, a esta recta horizontal, sería mayor que de la recta al punto. Entonces, en realidad, pudiésemos incluso hablar de que se trata de una función degenerada, ¿no? En realidad, el único conjunto de puntos que dista del punto y de la función y de la recta sería pues el mismo punto. Ya, bien. Entonces, vamos al ítem, perdón, al ejercicio 22. Ajá, ejercicio 22. Bueno, estos serán otros videos. Gracias.